Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy me encuentro acá en el estudio sin invitados. ¿Por qué? Porque vamos a abrir las líneas telefónicas. Hoy ustedes van a ser el invitado del programa. Hace un par de semanitas que abrimos los micrófonos y nos quedamos medio que a medias porque nos llegó un invitado sorpresa y no pudimos tomar muchísimas llamadas de ustedes que se quedaron esperando en la línea telefónica. Nos disculpamos y bueno, hoy decidimos que es hora de volver a abrir los micrófonos para que ustedes siempre compartan con nosotros sus quejas, sugerencias, opiniones, ideas y de vez en cuando por ahí que nos tiren un elogio del trabajo que hacemos acá, no yo en este programa, sino todos los empleados que trabajan en nuestro condado en los diversos departamentos. Así que el número de cabina es el 301-962-1540. 301-962-1540. Vamos a tomar la pausa de rigor y cuando regresemos vamos a invitarlos a ustedes a que nos llamen con cualquier tema que quieran ventilar hoy en la radio. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en la apertura del programa, hoy vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes, nuestros residentes de Montgomery, sean los invitados especiales de este programa. Hacemos esto una vez cada 5 o 6 semanas, precisamente para escucharlos a ustedes, porque lo que nos cuentan nos da a mí en particular un termómetro, es un termómetro de lo que está aconteciendo en nuestros vecindarios. Así que las líneas estarán abiertas, el número telefónico es el 301-962-1540. 301-962-1540 es el número en cabina si desean hacerme cualquier pregunta en particular sobre cualquier tema que podamos abordar. Así que bueno, antes de comenzar a recibir las llamadas telefónicas, una vez el número 301-962-1540, quería mencionar que nuestro departamento de la Policía del Condado, conjuntamente con la Oficina de Derechos Humanos también, van a estar sosteniendo un par de reuniones comunitarias precisamente hoy y mañana. Tras todos estos incidentes que se han suscitado a través del país, que involucran a agentes de la policía, pues la policía del condado ha decidido llevar a cabo estos foros precisamente para que poder conversar abiertamente con la comunidad, líderes comunitarios, los residentes del condado, sobre los temas relacionados con la violencia y todo lo que está haciendo la policía del condado
para mantener nuestra comunidad segura y a la misma vez sin ningún tipo de incidente de hostilidad. Así que van a haber 2 foros donde la policía, conjuntamente con la Oficina de Derechos Humanos, van a estar abordando todos estos temas. Así que están invitados, están abiertos al público en general. La primera reunión va a ser hoy día, comenzando a las 7 de la noche, en el edificio cívico de Silver Spring, donde está la Plaza de los Veteranos. Así que la primera es hoy día martes 19 a las 7 de la noche en el edificio cívico de Silver Spring. Si no puede llegar hoy y está interesado en este tema, en empaparse sobre cómo nuestra policía del condado, pues internamente se está preparando para evitar que se suscite ningún tipo de hostilidad acá en nuestro condado. La segunda será mañana, miércoles, día 20 de julio, también comenzando a las 7 de la noche, en el centro regional de la parte norte del condado, o sea, en App County Regional Services Center, que está localizado en el 12900 de la Middlebrook Road en Germantown. Así que la primera reunión es el día de hoy, 7 de la noche, en el edificio cívico de Silver Spring, en el corazón de Silver Spring, frente a los teatros. Y la segunda, mañana, día miércoles 20 de julio, en el App County Regional Services Center. Todos los residentes de acá, del condado, pues, están invitados a llegar porque se van a abordar temas de importancia sobre qué preparativos tiene la policía y cómo se le daría frente a cualquier situación similar a lo que está ocurriendo a nivel nacional acá en nuestro condado de Montgomery. Esperemos que no se suscite nada, pero este es un buen foro para que usted se empape sobre cómo se le daría frente a alguna situación así y cómo se están abriendo y estrechando las comunicaciones, el diálogo con las diversas comunidades que tenemos acá en nuestro condado de Montgomery. La invitación abierta a todos ustedes. Patricia, ¿no tenemos a nadie llamando? Hay tranquilidad en el pueblo. Pues, 301-962-1540, 301-962-1540. Yo creo que es repetirles un poco más. Y bueno, yo creo que hay paz. Hay paz y tranquilidad en nuestro pueblo. Pero por lo menos para dar los elogios a aquellos que siempre te dan, Lorna, deben llamar. Sí, pero los que llaman siempre con los elogios siempre son, ya tú sabes, los señores que me siguen, los señores que me siguen en las redes sociales. Así es. Son los pero señores... bueno, 301-962-1540, Lorna está aquí esperando por su llamada. Sí, como de costumbre, siempre estamos abordando diferentes temas. Ustedes siempre mucho sobre el transporte y las calles y los baches, etcétera. Hablando del transporte en particular, no sé si me escucharon esta mañana en Calentando la Mañana, pero ayer tuvimos de visita acá en nuestro condado al gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, quien llegó para anunciar que el estado estará haciendo una inversión de un monto de $565 millones para mejoras en la infraestructura del transporte. Mejora de puentes, de carreteras. Se va a construir una entrada nueva para la ruta 270 en la que se llama la Watkins Mill Road, por ahí arriba en la parte norte del condado. Pero lo más importante es una inversión de $230 millones para mejorar y aliviar el tránsito vehicular en la ruta I-270, que como ustedes saben es de norte a sur, desde Frederick hasta acá abajo, hasta Silver Spring. Tenemos a alguien en la línea telefónica, ya comenzaron a llamarnos, ¿sí? Así es, tenemos a José. José, muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, yo quisiera hacer una consulta o una pregunta que se refiere al salario mínimo aquí en Montgomery County. Yo lo escuché, si más no recuerdo, en un programa la semana pasada, creo yo. Sí, hace 2 semanas justamente, sí, cómo no. Sí, entonces, mi esposa, ella trabaja en una oficina que la compañía está en California. Ajá. Y a ella solo le están, estuvimos viendo sus cheques y solo le están pagando 10 la hora. Todavía no le han empezado a pagar los 10.75, que son el salario mínimo ahora en Montgomery County, ¿verdad? Sí, son $10.75.
Aunque sí ella trabaja físicamente, ella está localizada acá en el condado de Montgomery, aunque la compañía tenga sede en California, obviamente la compañía tiene permiso para estar operando acá en el estado de Maryland y en el condado de Montgomery. Ese es el salario. Mencionamos el hecho de que entró en vigor el día 1 de julio y por lo general todas las empresas ya tendrían que haber tenido ajustadas las nóminas para poder pagar a los empleados lo que manda la ley, que son los 10,75. ¿Su señora ya habló con la Oficina de Recursos Humanos de la empresa donde ella trabaja? Yo le sugerí que hable con ellos para que ellos se pongan al día, ¿no? Pero en un dado caso que a ellos no le paguen lo que es requerido por la ley, ¿a dónde hay que llevar la queja? Ok, la queja es al Departamento del Trabajo y de Licencias del Estado de Maryland, pero quizás puede ser un poquito confuso localizar directamente con quién hablar a través de ello. Usted puede llamar a nuestra oficina de derechos humanos del condado. El número no me lo sé de memoria ahorita, no lo tengo conmigo, pero sí puede llamar al 311 y pedir o buscarlo en nuestro sitio web. Pero bueno, si usted marca el 311, puede pedir el número telefónico es la Oficina de Derechos Humanos, the Office of Human Rights del condado de Montgomery. Si usted vive en otra jurisdicción, esto es para Montgomery, ¿ok? En el condado de Montgomery. Así que usted puede llamar directamente y en caso que a ella no le den la paga retroactiva, pues entonces ahí sí usted pudiera hacer una reclamación oficial. Pero el primer paso obviamente sería de que ella se comunique con la Oficina de Derechos de Recursos Humanos de su empleo, de su empresa donde ella trabaja, de manera que a lo mejor es que ellos están tratando de actualizar la nómina por el cambio. ¿Ok? Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias, don José. Muy buenas tardes. Tenemos otra llamada en la línea. ¿No tenemos llamadas? No. Estamos ligeros hoy, estamos ligeros. Señora. El pueblo está tranquilo. Eso es muy buena noticia, que el pueblo esté tranquilo. Llame, aproveche, que esta es su oportunidad. 301-962-1540. Su oportunidad sobre todo de quejarse. Siempre se llaman quejando y a dar opiniones e ideas buenas que siempre las llevamos de regreso. Siempre las llevamos de regreso a las oficinas del gobierno, a los departamentos pertinentes. Estaba hablando, antes de conversar con don José, estaba hablando sobre el monto de dinero que va a llegar por parte del estado de Maryland acá a nuestro condado para mejoras en la infraestructura de transporte. Van a llegar 167 millones de dólares para lo que va a ser la construcción de la línea púrpura del tren. Esta es la línea que va a contar como de 15 millas y va a unir a los condados de Prince George's y de Montgomery desde Bethesda hasta New Carlton. Se espera que comience la construcción de dicha línea del tren para finales de este año. Así que si usted vive en los alrededores, etcétera, pues hay que prepararse porque ya comienza muy pronto la construcción de la línea púrpura del tren. Hablando del tren, aquellas personas que son usuarios del sistema del metro a diario para llegar a sus trabajos, les recordamos que el Safe Track, los arreglos que están llevando a cabo para seguridad el metro, pues obviamente comienzan a impactarnos a nosotros acá en el condado de Montgomery a partir del 1-2 de agosto, por aproximadamente una semana, porque es la línea roja la que va a recibir los arreglos. Así que les recomendamos a los usuarios que se pongan al tanto sobre todas las medidas alternas de transporte que se estarán implementando, incluyendo servicio adicional de autobuses Ride On. Tenemos una llamada. Así es, vamos a pasar con Rosy. Rosy, muy buenas tardes. Adelante. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Dígame, ¿en qué podemos ayudarle en el día de hoy? Yo quería hacer una preguntita. Dígame. A referente a las compañías, ¿ellos tienen derecho a pagar los feriados o es cosa de los jefes? Perdón, ¿los feriados, los días feriados? Ajá. Eso depende de donde usted trabaje. Hay empresas que lo pagan, hay empresas que no. Sí, estamos hablando del salario mínimo. Ese sí es ley acá en el condado de Montgomery. Los de los feriados yo creo que es una ley federal, si no me equivoco. Okay. Hay empleadores que no le dan el feriado y que usted simplemente tiene que llegar a trabajar. Sí. Sí.
Ok, gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy Rosy, Hugo. Tenemos a Hugo. Así es. Adelante, Hugo. Buenas tardes. Por favor, tengo la impresión de que en mi trabajo estoy siendo discriminado. Me parece que el nivel que tengo yo, que es compartido por mis compañeros de trabajo, supongo que ellos ganan mucho más que yo. Hay una total secretividad, es decir, nadie comenta cuánto gana en mi trabajo. Está prohibido que comentemos acerca de los salarios que percibimos. Me pregunto si hay alguna oficina donde pueda yo cerciorarme de cuánto es lo que se está pagando a mis compañeros para por lo menos estar igual. Don Hugo, ¿usted trabaja en el condado de Montgomery? No, trabajo en D.C., pero vivo en Silver Spring. Ok. All right. Si usted trabaja en D.C. y la empresa es una empresa de D.C., obviamente le aplican las leyes de allá, no las de acá. Ahora, claro, aunque usted viva acá, si usted trabaja acá en el condado de Montgomery, la ley que le aplica es, la oficina a la cual usted llamaría es una vez más a nuestra oficina de derechos humanos. ¿Ok? Haga la gestión y déles la llamada a la oficina de derechos humanos nuestro, explicándole eso de que usted es residente del condado de Montgomery. A ver qué tienen que decirle ellos y quizás le recomiendan a dónde debería ir directamente en D.C. Eso es lo que le puedo decir. Si se llama al 311 o si lo busca en el sitio web de nosotros, montgomerycountymd.gov, ahí usted puede encontrar el número telefónico de todos los departamentos del condado y es The Office of Human Rights. Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery. Pero una vez más, si su empleador está localizado en el distrito, le aplica las leyes del distrito, aunque usted pague impuestos de Maryland. Ok, interesante. Muy interesante. Ok, empápese más sobre el tema. Ok, muchísimas gracias. Honesta, en el condado de Montgomery nosotros sí sabemos lo que gana todo el mundo, porque en el condado de Montgomery tenemos lo que se llama transparencia y todo el dinero que se invierte en el condado está en el sitio web que es montgomerycountymd.gov/open data. Todo lo que ganan todo el mundo en el condado de Montgomery, pues ahí están los salarios de cada cual. Sí está abierto al público porque son fondos públicos. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Sí, hola. ¿Con quién hablo? Con Alberto. Hola, Alberto. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí con calor. Mire, no se me queje. ¿Se acuerda de cuánto paleamos? ¿No se acuerda? Sí, no me acuerdo. Ok, entonces no se me queje de este calorcillo. Sí, claro que está sabroso. Me acuerdo que uno de esos días yo llegué aquí a la emisora con una pala en la mano. Yo llegué aquí, ¿te acuerdas, Patricia? Que llegué con la pala y las botas. Yo me parecía un esquimal. Del aeropuerto de Dallas a Silver Spring, más de 12 horas para llegar. Ajá, entonces bueno, el calor, mire, bienvenidísimo. Sí, bienvenido. Dígame, Alberto, ¿en qué puedo ayudarle? Dos preguntas en una. Sí. ¿La policía de Tacoma Park pertenece a Montgomery County? No, es un departamento independiente, igual que es la de Rockville y la de Gaithersburg. Ok. Son departamentos separados. Ok, porque yo he escuchado al jefe de la policía de Montgomery County que cuando un policía lo para a uno, no tiene que pedirle los papeles. Tiene que pedirle nada más la registración y la licencia. Y esta policía me paró a mí y me dijo que si yo tenía papeles y que le presentara los papeles. Entonces yo le dije, ¿quién eres tú? ¿Eres policía del condado o eres migración? Entonces ella me dijo, si you say one more word, I arrest you. Ok. Así, ¿Sabes qué, Alberto? Ok, vamos a aclarar un par de puntos. Sí, el jefe de la policía del condado de Montgomery, Tom Manger, lo ha expresado múltiples veces, igual que el ejecutivo Ike Leggett. Sí. Muchas veces se ha dicho que acá en el condado de Montgomery la policía no va a servir para ejercer de ninguna manera las leyes federales de migración. Lo que quiere decir que acá en el condado de Montgomery hay un entendimiento profundo por parte de los agentes del orden, de los miembros del cuerpo de la policía, de que ellos solicitar papeles más allá de su licencia de conducir, no se le pide a ningún residente del condado de Montgomery, o cuando le paren a usted en Montgomery, sea que usted esté transitando por acá y no viva acá.
Hay jurisdicciones que son muy diferentes. Ahora, Sí, pero en ese pregunta caso, para usted, don Alberto. ¿Usted por casualidad tomó el número de chapa de la gente del orden? yo le iba a tomar el número de chapa, pero hasta me dio un ticket por $120, entonces le dije yo, nos vemos en la corte y yo le voy a explicar al juez porque yo no te voy a pagar este ticket. Solo porque... Bueno, el ticket usted no se lo está pagando a la policía. Don Alberto, yo sé que usted obviamente está indignado, ¿no? Con este episodio que le tocó vivir. Sí. Pero el ticket, recuerdo que usted no se lo está pagando a la policía, se lo está pagando a la ciudad de Tacoma Park. Claro, pero de todas maneras, si usted decide ir a la corte, porque usted piensa que debe ir a la corte, pues para eso está la corte, para que usted vaya. ¿Sabe qué? Que yo le sugeriría, ¿usted vive en Tacoma Park o usted vive en Montgomery? No, yo vivo en Montgomery, allí por la estación de Forest Glen, pero andabas por Tacoma Park. New Hampshire, en Silver Spring. Entonces, ¿por qué tú no te vas al foro de hoy con la policía? El que mencioné al principio del programa, porque esa historia suya es de suma importancia de que usted la comparta con la policía nuestra en el condado de Montgomery para que ellos sepan lo que está pasando en otras jurisdicciones. Porque como le digo, usted vive en Montgomery, estaba manejando por Tacoma Park. Sí. Como le dije, las reglas que aplicamos aquí en Montgomery, otras jurisdicciones quizás no. Pero sería bueno que usted vaya a este foro y ventile y hable sobre su experiencia personal en Tacoma Park, porque entre los departamentos de policía ellos se pueden comunicar. Yo pensaba que Tacoma Park pertenecía a Montgomery County. No, son departamentos independientes, igual que Rockville lo es, igual que Gaithersburg lo es. Pero escúcheme, ¿por qué cuando uno va a la corte, la misma jurisdicción le toca a la policía de Tacoma, allí en la Second Avenue, en Silver Spring, la corte de allí van los policías de Tacoma cuando uno va a la corte a pelear un caso? Porque esa es la corte municipal que tenemos del distrito de Maryland, que nos sirve a todos nosotros. Ahora don Alberto quiere que yo también sea el juez. Mira, paga la multa y váyase de aquí. No. Caso cerrado. No, mentira. Ok, don Alberto, mira lo que quiero que hagas. ¿Tú crees que te puedes llegar hoy al foro comunitario de hoy a las 7 de la noche? ¿A dónde es? ¿Dónde va a ser? Ok, es en el edificio cívico de Silver Spring. Si tú dices que vive por Glenmore, nada más que te vas por ahí por la Georgia Avenue Sur y llegas ahí. 7 de la noche es en el edificio cívico de Silver Spring y va a estar la policía, la Oficina de Derechos Humanos, etcétera. Porque es que si no ventilas en estos foros públicos lo que te ha ocurrido, es muy difícil que se preste atención a este tipo de casos. Acá en Montgomery estamos libres de que nos pidan papeles legales los policías. ¿Por qué? Porque es una norma interna que tomaron la decisión ese departamento de policía en no hacer eso, en no hacer el trabajo de los federales. Pero hay otras jurisdicciones que obviamente lo están haciendo, pero nos impactan a nosotros porque, bueno, vivimos en un condado donde hay diferentes departamentos de policía. Porque lo que se enojó a ella fue que yo le dije, ¿quién eres tú? ¿Eres policía o eres migración? Pero por supuesto, supuesto. Yo le estoy preguntando la verdad, porque si eres migración, le digo, I show you my paper. But you're not immigration, you city police officer. Te defendiste muy bien. Por favor, vete al foro comunitario de hoy, 7 de la noche, en el Centro Cívico de Silver Spring. Por favor. Por favor. Gracias. Ok, don Alberto, muchas gracias. Buenas tardes. ¿No tenemos más llamadas? No tenemos. Vamos a invitar a ver a nuestros oyentes. 301-962-1540. Lorna todavía tiene unos cuantos minutos. Me quedan unos minutillos. Sí, don Alberto se tomó el tiempo, don Alberto. Pero bueno, es que esas cosas pasan y es muy importante siempre recordarle a las personas, ¿no? Que cuando le paren la policía, esté donde usted esté, y si le dan la multa, bueno, a él le dieron la multa, en la multa tiene que estar identificada la gente del orden, ¿no? Que le dio la multa, porque ellos tienen que poner ahí su número de identificación, de su chapa de policía. Siempre es importante tener esa identificación para cualquier cosa que se suscite. También recordamos que acá en nuestro condado de Montgomery, los policías nuestros están portando las cámaras de video. Tenemos ya aproximadamente unos 700 agentes del orden que cuando le paran a usted están portando las cámaras de video y le tienen que dejar saber a usted de que le están grabando. Esto, pues, debe servir para la transparencia de conducta,
no solamente de los policías, sino también nuestra como residentes del condado de Montgomery. Vale la pena recalcar, siempre recordarles a nuestros residentes que existe la posibilidad de que si le paran, el policía va a estar grabando con las cámaras de video portables que llevan cargadas en sus uniformes. Tenemos otra llamada en la línea telefónica. Tenemos a Salvador. Muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo está? Señora Liorna, ¿cómo está? Buenas tardes. Dígame, ¿cómo estamos? Mire, mi pregunta es, ¿cuándo va a haber una regulación contra la compañía Uber, igual que los demás taxistas que trabajan en Montgomery County, por las compañías que existen en Montgomery County? Porque los que trabajamos en Montgomery County estamos en contra de Uber, en el sentido que ellos no siguen las regulaciones como un taxista de Montgomery County. ¿Usted es taxista? Yo sí. Usted es taxista, ok. Uber. No hay ninguna regulación igual que nosotros. Cuando usted dice que no hay, ok. Cuando usted dice que no hay ninguna regulación, ¿a qué se refiere usted? Regulación que ellos, toda la gente que maneja por Uber no tiene un taxi ID como el taxista de Montgomery County. Ajá. No los carros de ellos no pagan un seguro comercial como nosotros pagamos. No hacen un Maryland inspección cada 6 meses como nos exige Montgomery. Sí, exactamente. Mira, déjame decirte algo, Salvador. Esto de las regulaciones de los nuevos servicios de transporte, lo mismo Uber que Lyft, esto es un tema que ha tenido, pues obviamente, contradicciones de muchísimas jurisdicciones a través del país. Acá en el condado de Montgomery en particular, pues fue el Consejo quien aprobó los permisos para que ellos operaran acá en el condado de Montgomery, y también creo que tienen permisos por parte del estado de Maryland para operar también. ¿Por qué no tienen las mismas reglas del juego que los taxistas? Eso yo no soy la persona adecuada para hacerle darle la respuesta a usted. No, yo sé que usted no es la persona adecuada, pero usted trabaja con el Montgomery County. Correctamente. Y esa es una buena pregunta para la gente de la administración de Montgomery. Porque mire, los permisos generalmente vienen, el condado tengo entendido que da los permisos para que ustedes operen acá, pero el resto de los permisos y las licenciaturas es el estado de Maryland. Igual que cuando usted se va a hacer las uñas en un salón de belleza, vienen las licencias del estado de Maryland, son licencias del estado de Maryland. Esto es una pregunta para el estado de Maryland. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, estoy de acuerdo, ¿no? Y es muy cierto, es muy cierto que ha causado gran impacto también para la industria de los taxis. Muy cierto. Porque no sabe qué, señora Leona, no sabe qué, hasta pickup trucks, he visto que están trabajando para Uber. ¿Usted puede creer? Todo tipo de vehículos, ¿sí? Pickup trucks. Todo tipo de vehículos. Mucha gente ganándose la vida así también. Se han congestionado y mucha gente que no necesita trabajar ahí están trabajando también. Porque los taxistas vivimos del taxi. Ok, don Salvador, esto es un tema, como le digo, que se está abordando a nivel nacional porque, bueno, ha sido un impacto a nivel de transporte y la industria de los taxis, pues sí se la ha sentido muy fuerte. Y como le digo, las licencias quienes las da es el estado de Maryland. Lo siento, don Salvador, eso es lo único que le puedo decir. Un estudio para que ellos pudieran aprobar este lo malo. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las cosas que pasan cuando hay conceptos innovadores. Y nos pasa a diario, pasa con la tecnología, y la industria del taxi obviamente ha sido una que ha sido golpeada por estos conceptos innovadores que mucha gente le gustan. Y esa es una realidad. Muchas personas, muchos pasajeros prefieren utilizar estos servicios en vez de directamente llamar a una empresa de taxis, que era lo tradicional hasta que apareció este nuevo concepto innovador que se va imponiendo a través de todo el país. Tengo entendido que vino de Europa. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Quedaron personas en la línea telefónica, pero llamaron demasiado tarde, así que se nos agota el tiempo. Deseándoles a todos que tengan muy buenas tardes, y como de costumbre, yo estaré acá de vuelta el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan buenas tardes.
Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.